Te doy la bienvenida a este espacio donde podrás encontrar devocionales, conversaciones acerca de salud mental, enlazando la palabra de Dios con la ciencia y aprendiendo cuán importante es darle a cada día su afán. Aprenderemos a manejar el estrés bíblicamente, donde también incluiremos diversos temas asociados a la integridad de la mujer cristiana. Soy Yasmín Serna y estoy encantada de que estés en Mujer Integral en Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te doy la bienvenida a este momento, el cual decidiste tomar para ti. Así que antes de comenzar, si te quieres poner cómoda, dale pausa para poder preparar tu mate, un té, un cafecito, un café con leche y siendo ya un poquito más moderna y sofisticada, un matcha. Bueno, es un gusto ser parte de tu vida, aunque sea un momento. Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, muy interesante también, es muy profundo y conocido, pero a la vez está un poco lejano muchas veces, alejado del alcance de nuestra realidad, ya sea por distintos motivos, por la vida misma, por las malas decisiones que hemos tomado o que han tomado nuestros cercanos, por traumas, estereotipos que podamos haber tenido o que tengamos, malas experiencias, etc. Y esto es acerca del amor propio. Este tema se va a dividir en 3 podcasts. Por lo tanto, 3 episodios, ¿cierto? Y el que vamos a ver hoy es amor propio y palabra de Dios. El segundo va a ser amor propio y amor a Dios. Y el tercero va a ser me amo y amo a mi prójimo. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Y la verdad es que va a ser un tema muy lindo, muy profundo. Y yo sé que va a ser de bendición para nosotras. Estoy segura de que todas, en más de alguna vez, oímos y hasta nosotras mismas pudimos decir en algún momento, uno se tiene que amar a uno mismo. Es importante, ¿cierto? No sé ustedes, pero yo cuando oía esas palabras que a mí me las decían, o de pronto uno las decía, y lo que me pasaba era que cuando yo decía eso, es que uno se tiene que amar a uno mismo. En mi interior yo decía, muy en mi intimidad, muy en mi ser, ¿qué tiene que ver amarme con querer a alguien? O sea, yo me quiero, ¿sí? Eso es obvio. Y eso es aparte de que yo quiera a alguien, o sea, ¿por qué debe estar ligada una cosa con la otra? Pero también cuando yo decía esto, como que quedaba esa inquietud de que algo faltaba, de que algo no me calzaba. Porque cuando uno es adulto, cuando uno es un adulto responsable, hace ese comentario, ¿cierto? Ya cuando tenemos cierta edad, nosotros decimos, no es que tú te tienes que amar, porque ya llegamos, avanzamos un peldaño, ¿cierto? Entonces, por lo general, el adulto responsable siempre hace ese comentario que es para dirigirse a la situación amorosa de alguien. Convengamos que casi siempre esto de amarse, esto de quererse, esto de valorarse, de apreciarse, por lo general siempre tiene que ver con una situación amorosa o familiar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que usar esa palabra? ¿Por qué es importante amarnos? ¿Por qué es importante querernos? ¿O me quiero? ¿Sé lo que significa quererme? ¿Lo practico en mi día a día? ¿Es una realidad en mi vida? Por eso al inicio decía de que puede que sea una realidad, puede que sea un día a día de quererme, de amarme, o puede ser que conocemos el concepto, pero en realidad
no sabemos o no hemos experimentado lo que es amarnos o querernos. Entonces, yo acostumbro a hacer algunas preguntas con respuestas introspectivas. Y acá vamos a ver algo muy cotidiano. ¿Qué pasa cuando nosotras estamos haciendo algún quehacer? Podemos estar en la oficina, podemos estar en la casa, podemos estar sirviendo en la misma iglesia, podemos tener la intención de ayudar a alguien, pero resulta que se nos cae una taza, se nos da vuelta el café, se nos quiebra una taza, pasamos a golpear a alguien, nosotras nos pasamos a pegar, nosotras nos pasamos a golpear. Y acá viene una pregunta que es como la pregunta de vigor, la pregunta de fuego. ¿Qué pasa cuando nos golpeamos, se nos cae algo, se nos derrama algo, rompemos algo? ¿Cómo nos tratamos? ¿Qué nos decimos a nosotras mismas? Nos decimos, pucha, que soy tonta. Ay, de nuevo, pero ¿cómo vas a ser tan bruta? Y hay otras palabras más que no las puedo decir, que de pronto pueden salir. La pregunta es, y el tema es en realidad, que la respuesta que demos a esta pregunta de alguna manera va a responder y va a reflejar el amor que nosotras tenemos hacia nosotras. Porque convengamos de que el amor siempre va a traer consigo una obra, ¿cierto? En una acción. Y eso es inherente al amor. Cuando alguien diga que te ama y te lastima, no te cuida, te hace daño, lamentablemente no te ama. Cuando nosotras decimos que amamos a alguien y lo tratamos mal, en realidad no estamos amando. Pero, ¿cuál es la reacción que nosotras tenemos cuando nos sucede algo como esto? Como les decía, cuando nos golpeamos, cuando derramamos algo. ¿Nos tratamos con palabras que no son apropiadas? ¿Nos tratamos mal? Nos decimos que somos tontas, que de nuevo hiciste esto, de nuevo te pasó lo mismo, ¿cómo no aprendes? Y si la respuesta es que nos tratamos mal, quiere decir de que tenemos que buscar la forma de cambiar ese trato hacia nosotras mismas y más aún si nosotras somos hijas de Dios. Primero por nosotras mismas, segundo porque siempre hay un entorno que nos está mirando y nosotras también tenemos que ser reflejo de Cristo, pero no desde una careta, sino que desde nuestro ser, desde nuestro corazón, desde nuestra esencia. Entonces, si nosotras respondimos que sí, en realidad cuando algo nos pasa, me trato mal. Algo me pasa, me trato mal. Quiere decir que hay algo en lo que tengo que mejorar y trabajar para que Dios pueda habitar efectivamente de una forma genuina en mí. Porque es importante conocer el amor de Dios. También cuando lo hemos conocido podemos experimentar el verdadero amor, pero eso va a ser parte del otro episodio, así que no me voy a adelantar, aunque las ganas no me faltan. Así que bueno, cuando nosotras nos hemos tratado mal, después de que algo pasó, porque que pasen estas cosas es normal, me gustaría compartirte un tips que yo aprendí hace mucho tiempo y la verdad es que puede sonar como un poco infantil, un poco cursi o puede que a muchas de ustedes les parezca como raro, como no efectivo, pero la verdad es que ayuda bastante. Y este tips es ponerse un apodo.
Ponerse un apodo de cómo te gusta que te traten, o cómo te gustaría que te traten, o cómo te trataban. ¿Cuál es el objetivo de este apodo? De que cuando tú te comiences a tratar mal, en vez de que te trates mal, digas tu apodo. La idea es que este apodo, por supuesto, sea cariñoso, ¿cierto? Mi nombre es Yasmín. Y mi apodo a mí misma es Min o Mimín. Yo antes tenía la costumbre de tratarme muy mal. Yo aprendí a tomar mi valor, a quererme, a apreciarme, ya a una edad avanzada, digamos a los 34, 35 años, comencé a descubrir lo que realmente era quererse. Porque cuando me decían, tú te tienes que querer para que alguien te quiera, para mí era suficiente yo querer, pero en realidad tenía un velo que impedía darme cuenta que no me quería, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, bueno, ahí vinieron muchas cosas que por gracia de Dios, Él permitió de que me pueda dar cuenta de que sin Él no soy nada, de que fuera de Él no hay nada bueno para mí. Y todo aquello que pudo haber pasado en alguna etapa de mi vida contribuyó a que llegue ese momento en donde yo me rinda completamente a Él. Y el objetivo no es que nos pase esto, por supuesto. Simplemente estoy compartiendo el hecho de que yo no me quise, aprendí a quererme. Y una de las herramientas importantes fue llamarme a mí Mimín. Ya no más tonta, ya no más fea, ya no insultos hacia mí. ¿Por qué nos pasa? Y cuando estamos en nuestro periodo de ovulación, esto es peor todavía. Entonces, yo tengo 2 apodos. El primero es Mimín, el segundo es Min. Entonces yo ya cuando estoy como media irritada conmigo misma, digo, ya pues Min, por favor. Entonces, claro, digo una palabra amorosa, pero con un tono ya un poco más, ya pues. Y cuando me pasa otra cosa que a lo mejor no puede ser grave o que no ha sido reiterativa en el día, digo, Min, y me río. Y estoy segura, hermanas o amigas, si es que en algún momento te pasa algo así, o intenta cerrar tus ojos en este momento y pensar en un apodo para ti. En un apodo cariñoso, por supuesto, ¿cierto? Entonces, intenta que cuando algo malo pase, que se te resbaló algo, se te cayó algo, se te derramó algo en tu mente, trátate con ese apodo cariñoso. Y te vas a dar cuenta de que va a hacer la diferencia. Entonces, si te golpeas, di tu apodo. Por ejemplo, si yo me golpeo, Min, ten cuidado. Y acá viene la pregunta, que nos pasa mucho a muchas de nosotras. Cuando algo se nos cae o nos golpeamos, o a alguien se le derrama algo, o a alguien se le quiebra un vaso, una fuente, o algún compañero de trabajo ya es reiterativo que se equivoca, o alguien en el servicio no lo hace como a nosotros nos gustaría, ¿cierto? Dentro de nuestros cuadrados, que muchas veces generan situaciones innecesarias. La pregunta ¿es necesario enojarnos cuando estas situaciones ocurren? Entonces, si nosotros cambiamos de, por ejemplo, a tratarnos de tonta, si cambiamos ese tonta por Min o Mimín, que es mi apodo, ciertamente estoy cambiando de una palabra fea, ¿cierto? Recordemos de que el cerebro es mentiroso, a una palabra amorosa, tierna hacia mí. Ahí yo ya estoy haciendo un cambio. Pero ¿qué pasa cuando en vez de enojarme, me río? Les voy a contar una experiencia que me pasó hace un tiempo.
estaba con acidez. Entonces me compré una agüita y yo no me di cuenta que era agua con gas. Entonces le eché el sachet y me saltó. Le eché el sachet al agua, que era con gas, y me saltó en la cara. Quedé toda mojada, recién me había bañado. No me enojé, me dio risa, porque gracias a Dios aprendí también a manejar ese tipo de cosas. Entonces, en vez de enojarme, me puse a reír. ¿Por qué? Porque convengamos de que es normal que alguien se caiga o que se derramen cosas o que las cosas no siempre salgan como a nosotros o a nosotras nos gustaría. Y muchas veces cuando pasamos a golpear o a llevar algo, generamos un ambiente hostil. Primero, nos tratamos mal. Segundo, si es que son mamás o si es que tienen padres ya de edad avanzada o hermanos, se genera un ambiente hostil hacia nosotras, hacia nuestro entorno. Entonces, posiblemente una once que debía ser tranquila es una once hostil. Pero ¿qué pasa si en vez de ese insulto que nos decimos, primero, nos tratamos con cariño? Segundo, en vez de enojarnos, nos reímos. Créanme que eso nos va a ahorrar muchas horas, a lo mejor días, dependiendo del orgullo de cada quien, de horas, va a durar horas, o nos habremos ahorrado horas de hostilidad familiar por cambiar el apodo con cariño y en vez de enojarnos, reírnos. Eso nos va a ahorrar, en vez de tener una once hostil, vamos a tener una once a lo mejor con talla, nos vamos a reír. Va a ser una once distinta. Entonces, es importante que el Espíritu Santo, ¿cierto?, que es quien nos regula, nos alerte cuando estamos a punto de tratarnos mal, que nos recuerde ese apodo cariñoso, que nos recuerde que es necesario que nos enojemos y si nos reímos mejor. Neuronalmente se van a activar las neuronas espejo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotras nos reímos y alguien se ríe? Eso pasa, y eso pasa porque se activan las neuronas espejo. Entonces, ¿cuán importante es una sonrisa? Desde lo más profundo de nuestro ser. Y eso es algo que solamente puede hacerlo también la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordando el episodio anterior, en donde hablábamos acerca de la meditación, meditar en la palabra de Dios. Porque si nosotras nos enojamos, ¿cierto?, generamos por consecuencia un ambiente hostil para nosotras, para nuestro interior, también para el entorno en el que nosotras estamos. ¿Y qué pasa si comenzamos a practicar esto? Primero, el apodo. Segundo, la risa. Tercero, si es que se nos vienen pensamientos que no son constructivos, traigamos la palabra, traigamos la meditación de la palabra. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a detectar cuando nuestra mente está pensando en mentiras, en lo que no es respetable, en lo que no es justo, en lo que no es puro, en lo que no es amable, en lo que no es digno de admiración, en lo que no sea excelente ni merezca elogio. Que el Espíritu Santo nos avise. ¿Y cómo nos puede avisar? Conociendo la palabra de Dios, repitiendo versículos que nos muestren cómo es que debe pensar, cómo es que debe meditar, cómo es que debe llevar su día a día, cómo es que debe llevar ese ir y venir de pensamientos que de pronto nos agobian tanto. ¿Cómo nos ayudamos? Con la palabra de Dios.
Filipenses 4:8. Lo repito. Por último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Es decir, en este escenario que yo les presentaba, y les presentaba como las dos versiones, ¿cierto? Y pongamos en este escenario esa versión que a lo mejor puede ser la de nuestro día a día, que a lo mejor el Señor está tratando muchas áreas de nuestra vida. Convengamos de que no es un on-off, no es algo automático, es una transformación que va a durar toda la vida hasta que llegue un momento en donde seamos verdaderamente el reflejo de Cristo, ¿cierto? Pero en el camino tenemos que trabajar para mejorar. Entonces, si nos ponemos en estos dos escenarios, en el escenario primario, ¿estaremos aplicando Filipenses 4:8? Pero si nos ponemos en el otro escenario del tips que le di, de en vez de enojarse, reírse, inmediatamente vamos a cambiar la información cerebral. Vamos a activar las neuronas espejo en nosotras, en la gente que nosotros queremos y amamos, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en la misma iglesia, en el servicio. Y que Dios nos ayude, porque somos seres humanos, nos equivocamos, pero ahí está la misericordia de Dios y la regulación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hay algunas formas también de que nosotras podamos, además de esta pregunta que hice, de que podamos saber si es que nos queremos o no. De que podamos saber si es que estamos conscientes de nuestras características. Y esto lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer más ratito. De escribir en una hojita 10 características positivas o lindas que puedas tener, que yo pueda tener. Y la verdad es que cuando yo hice este ejercicio, me acuerdo que escribí en que yo era puntual. Dije, yo soy puntual. Y en ese momento me dijeron, sí, pero algo, sí, eso es bueno, pero una característica positiva tuya. Y se me complicó, la verdad. Pero cuando comencé a hacer este ejercicio, que para mí no fue para nada fácil, me di cuenta que me comencé a descubrir a mí. Y a lo mejor hay muchas de ustedes que a lo mejor han hecho este ejercicio. Hay muchas otras que no lo han hecho. Y a lo mejor no se han descubierto. Y cuán importante y hermoso es descubrirse y enterarte de que en realidad eres una persona linda, soy una persona linda. Y también te vas a dar cuenta de que por tus características, no cualquiera puede acceder a ti, ya sea de una forma amorosa, ¿cierto? O no cualquiera puede acceder a ti también desde el ámbito del respeto social, en el negocio, en el supermercado, con los hijos, con el marido. Y ahí está también el actuar del Espíritu Santo en nosotras. Dependiendo de la búsqueda que nosotras tengamos, es cómo es que el Espíritu Santo va a trabajar en nosotras, nos va a regular, nos va a poder dar sabiduría para, de pronto, ¿por qué no poner límites? Es importante poner límites de respeto, ¿cierto? Porque somos mujeres que merecemos respeto. Somos mujeres que merecemos un espacio para estar triste. Somos mujeres que merecemos un espacio para llorar. Y que Dios nos pueda dar sabiduría para poder expresar esto y poner límites de respeto.
porque de pronto es necesario que nos podamos expresar, pero que Dios nos dé la sabiduría para usar las palabras correctas, ¿cierto? Para ser cuidadosas con las sensibilidades que podemos pasar a llevar eventualmente sin una forma intencional. Y de pronto intencional sí, pero la ocultamos y decimos, no, es que yo en realidad no quise decir eso, pero sí lo quisimos decir, por eso es que lo dijimos. Pero que Dios nos ayude a ser mujeres sabias, a, ok, descubrí mi valor. Sé que soy simpática, sé que soy linda, sé que tengo una linda sonrisa, sé que soy cariñosa, sé que soy tierna, pero ojo, si tú no me tratas como yo me merezco, entonces no puedes acceder a mí. Porque yo valoro que soy linda, que soy simpática, que soy amorosa, que soy tierna. Entonces, si tú vienes a mi vida a tratarme como algo desechable o como algo que no tiene un valor, entonces estás con la persona equivocada, perrito, te vas, te largas. Cuando eso lo llevamos a un ámbito amoroso, cuando lo llevamos a los hijos, no tengo hijos, pero cuando lo llevamos a los hijos y hay faltas de respeto también. Hay formas que mediante la sabiduría que Dios pone en nosotras podemos expresar los márgenes de respeto que nosotras merecemos como hijas de Dios. Dios ha depositado una sabiduría en nosotras. Y hay muchas formas de decir una idea, muchas formas. Y pidámosle al Señor que dentro de esas muchas formas escojamos la mejor, donde quedemos como súper bien paradas, como personas dignas, como hijas de Dios de tomo y lomo, ¿cierto? Y esto va a ayudar significativamente a nuestro crecimiento. Y cuando hemos descubierto nuestro valor, además de ponernos el apodo, ¿cierto? Nos podemos hablar con cariño y tratarnos con cariño. Cuando uno no ha conocido el quererse a uno misma o cuando uno no ha conocido el valor que uno tiene y hablamos de abrazarnos a nosotras mismas, es como, pero ¿cómo me voy a abrazar? ¿Qué sentido tiene abrazarme a mí misma? Pero créanme que cuando hemos descubierto quiénes somos, el valor que tenemos, el valor que tenemos para Dios, darnos un abrazo es maravilloso, es acogedor, porque te está abrazando alguien que te quiere, que te ama y que eres tú misma. Y ese abrazo que me lo da alguien que me ama y que me quiere, que soy yo, es profundamente hermoso. Y que Dios nos pueda ayudar también a tener esos momentos con nosotras mismas. De pronto salir solas, ir al cine solas. Por lo general, puede que nos cuestionen, puede que no, pero tener esos momentos de regaloneo, por ejemplo, si estamos solas en nuestra casa, prepararnos algo rico, un cafecito, un pastelito, o ir a comprar algo rico para comer para nosotras, darnos un baño de tina y si no tenemos tina, ponernos aceite, perfumarnos, secarnos el cabello, mirarnos. Son momentos con nosotras mismas que nadie nos lo puede quitar, pero a veces hemos dejado de hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras para esto? Sabemos que nosotras somos hijas de Dios, que fuimos compradas con precio de sangre por Jesús, que dio su vida por nosotras, por nuestras vidas. Sabemos también que nosotras tenemos un propósito, ¿cierto? Tenemos una promesa. Sabemos de que Dios no es
nos está usando o nos va a usar. O puede que hoy en día ni siquiera conozcamos las habilidades o las competencias que Dios puso en nosotras porque no hemos descubierto nuestro valor. Conozco a una persona muy de cerca que es una mujer de la tercera edad y que me ha sorprendido la evolución que ha tenido en los últimos años cuando aprendió a quererse y a valorarse. En temas, el desarrollo que ha tenido en la iglesia, cómo es que su vocabulario ha cambiado, es increíble. Cuando nosotras comenzamos a trabajar en nosotras mismas, cuando hemos conocido el amor de Dios, cuando hemos conocido que Él es el que llena todos nuestros vacíos. Es impresionante. Y cuando nosotros nos tomamos ese tiempo con el Señor, nos damos cuenta que somos útiles, que tenemos competencias. Dios a cada una de sus criaturas les ha dado dones, talentos, habilidades. Y muchas veces nosotras no las conocemos porque tenemos una venda en nuestros ojos, porque no sabemos el valor que tenemos, porque no nos queremos, porque no nos cuidamos, porque no nos tratamos bien. Y es importante que por medio de la búsqueda de Dios, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la meditación en Él, vayamos descubriendo las competencias que nosotras tenemos. Y si es que ya las conocemos, tenemos un gran camino avanzado, porque ya conocemos nuestro valor. Ahora, ¿qué pasa en esos momentos cuando Dios está en silencio? Cuando Dios nos dice que no. Sabemos que es difícil. Nosotras oímos las promesas, ¿cierto? Oímos la promesa hacia el pueblo de Israel. Oímos la promesa de Raúl. Oímos las promesas de David, perdón. ¿Cierto? Oímos las promesas de Abraham. Pero sabemos, y nosotras sabemos, que ahí hubo un proceso que no fue fácil. Pero por lo general nosotros, los seres humanos, siempre nos enfocamos en el resultado. Cuando a veces damos consejos, nos enfocamos en el resultado, hablamos del resultado, hablamos de la promesa. Pero el camino hacia la promesa es difícil, es doloroso. La espera no es fácil, la espera es difícil. Si bien es cierto, nos trae paciencia. Pero muchas veces ese camino va a estar lleno de dolor. Va a haber silencio, vamos a estar solas, nos vamos a sentir frustradas. Y puede que hasta queramos desistir. Puede que hasta pensemos en desistir. Tal vez no en volver atrás, ¿cierto? No volver al mundo, no volver a Egipto, como le llaman. Sino que ya tener una vida tranquila nomás en la iglesia. Entonces, ¿hemos pensado de pronto en desistir? ¿Nos damos cuenta que somos débiles? Y que esto, en realidad, nos decimos, ¿sabes qué? Esto es como, no es para mí. Me siento cansada, estoy aburrida de todo. Y de pronto hasta sentimos que Dios se pudo haber equivocado con escogernos a nosotras, con habernos llamado a nosotras. Porque estamos cansadas, nos sentimos agobiadas, porque no podemos con todo. Porque nuestras fuerzas muchas veces se van a quedar en nuestra cama o se fueron en el jabón, cuando nos bañamos en la ducha o cuando nos dimos el baño de tina, se fueron con las sales. Porque somos seres humanos, nos cansamos, pero ¿sabes qué es lo lindo y lo hermoso y lo precioso? Que además de ser nuestro creador, se hizo hombre. Él conoce nuestras penas, Él conoce nuestras lágrimas, Él conoce que muchas veces hemos renunciado a nuestros deseos por querer hacer su voluntad.
Y es tremendamente hermoso eso. Porque cuando nosotras decidimos seguir a Cristo, sabemos que el camino no va a ser fácil, pero no estamos solas. Aún en esos momentos cuando hay algo en nosotras que nos dice, oye, pero como que ya no está esa presencia de Dios todos estos días. Él está, Él está ahí con nosotras y eso es maravilloso. Porque Él de alguna u otra forma nos va a mostrar que está. Y si nos dijo no, ese no es una respuesta también. Si se queda en silencio, ese silencio es una respuesta también. La paciencia no es fácil. Personalmente no es lo mío, pero Dios la trata. O sea, imagínense, yo soy de las personas que cuando viene alguna fecha importante y yo sé que lo que le voy a regalar a esa persona le va a gustar tanto, que no soporto y se lo digo. Pero después le entrego el regalo, pero ya se lo dije, porque estaba tan contenta. Entonces, para mí la paciencia es difícil. Dios ha ido trabajando sí en eso. Pero el camino no ha sido fácil. Pero comprendiendo de que qué bueno, qué bueno que Dios esté trabajando en la paciencia porque quiere decir que me toma en cuenta. Porque si yo le digo, Señor, dame paciencia y no tengo instancias para practicarla, quiere decir que estoy orando mal o quiere decir que lo dije al aire. Pero si Él me pone instancias y circunstancias para trabajar en mi paciencia, quiere decir que Él me está escuchando y que Él está conmigo en ese proceso, que no estoy sola, que Él está ahí, que Él está ahí. A veces las mamitas, los papitos, cuando sus hijos están aprendiendo a caminar, de pronto tienen que soltarlos, de pronto tienen que dejarlos solos, de pronto tienen que dejar que se caigan. Y así es Dios con nosotras también. Pero Él no va a permitir que caigamos y que volvamos atrás, porque Él nos va a sostener. Cuando nosotras estamos construyendo en la roca, cuando nosotras estamos trabajando en nuestra vida espiritual, estamos construyendo en la roca. Entonces, aunque vengan esas circunstancias, esos momentos difíciles donde sentimos que no tenemos fuerzas, nosotras vamos a estar sujetadas de la roca, que esa roca es Cristo, lo sabemos. Pero ahí vamos a estar, Él va a estar ahí, nosotros nos vamos a sujetar. A lo mejor no nos va a decir, oye, ya pues párate, pero sí va a usar a personas que van a orar por nosotras, que van a estar ahí, que nos van a dar palabra, ¿cierto? Y qué lindo es saber que escogimos bien a estar con el Señor, no desviarnos de Él. Y a propósito de esto, a propósito del amor propio, de descubrirnos a nosotras como mujeres, les voy a contar un paralelo, dos historias. La primera es acerca de una mujer que ella tenía 47 años. Se casó a los 25, era madre de 2 hijos, tenía un trabajo tranquilo, rutinario por cierto. Era silenciosa, tranquila, responsable. Todos notaban de que ella era una muy buena persona. Pero nadie se daba cuenta de que ella ya había dejado de mirarse al espejo. Y esta persona se llama Elena. Ella durante toda su vida se preocupó de buscar la aprobación de los demás, de su pareja, de sus hijos, de sus jefes, de su comunidad. Era amable, trabajadora, siempre postergaba sus deseos, sus sueños, sus gustos, su descanso. Pero hubo un día en que también ella colapsa y tras una profunda crisis personal que tuvo, descubrió que había olvidado algo esencial. Y es que se había olvidado de sí misma. Entonces, ¿cuándo es que ocurre esto? ¿Cómo es que ocurre esto? Ella estaba limpiando la casa, como lo hacía siempre, pero justo estaba como en esos días en donde uno anda así como loca, hipertinética por toda la casa, y ella se puso a
en correr cajones, sacar cajones, ver qué servía, ver qué había que botar, y en eso encuentra una foto de ella. Encuentra fotos cuando era joven, cuando tenía los 24, 25 años, antes de juntarse con su marido. Y también encuentra una carta que ella se escribió a ella misma, en donde cuando ella la leyó decía así: querida Elena del futuro, nunca dejes de bailar, nunca dejes de brillar. Aunque nadie te vea, hazlo. Nunca te olvides de reír con la boca llena, aunque esté llena de comida. No te conviertas solo en lo que los demás esperan. Sé tú, incluso si cuesta. Elena, ¿cierto? Conmovida por esto, lloró. Ahí es cuando fue su crisis. Pero se dio cuenta de que se había olvidado de bailar, de brillar, de reír y de ella misma. Entonces, a partir de ese día, ella comenzó a cambiar, comenzó a hacer cosas, comenzó a cambiar de a poco su semana, como lo decíamos hace un rato. Comenzó a ir a tomarse un cafecito, comenzó a cocinarse rico tal vez solamente para ella, comenzó a ir al cine, ¿cierto? E incluso tomó un curso que siempre lo había querido tomar, pero como se postergaba, dijo no, esta vez lo voy a tomar. Se compró un vestido rojo, sin pedir la opinión de alguien, y aprendió a decir no sin culpa. Aprendió a poner límites sin culpa. Y poco a poco volvió a ser quien ella había dejado de ser. Descubrió también que no necesitaba que alguien le dijera su valor porque ella ya lo conocía. Ella misma se encargó de traer a la antigua Elena al presente. Si bien es cierto, todos cambiamos, todos evolucionamos, la vida avanza, nuestras obligaciones cambian, pero no nos tenemos que olvidar que nosotras tenemos un valor, que Dios dio su vida por nosotros en la cruz, que Él nos amó desde la eternidad, nos vio desde la eternidad y para la eternidad con Él. Entonces no podemos olvidar que tenemos un valor importante para Él. Y para nosotras mismas, nosotras también. Entonces hubo un cambio. Hoy día Elena sigue siendo madre, compañera, trabajadora, responsable, pero también es su propia amiga, es su aliada, es su propiedad, es su templo, es su cuidado. Y esto no es ser egoísta, sino que es amarse, quererse. Y de esta forma, Elena también puede entregar algo bueno a los demás, porque si no es difícil. Y también las personas que llegan a su vida van a ser personas que van a contribuir a su felicidad. Por otra parte, vamos a ver el otro paralelo, porque hablábamos de una Elena, ¿cierto? Que es una historia que tal vez está fuera de los parámetros bíblicos, pero ahora nos vamos a ir a la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a la historia de Ruth. Yo creo que es conocida por muchas de nosotras, si bien es cierto, no es un libro extenso, y ahora gracias a los medios digitales que hay, si no te gusta leer, te vas a la Biblia, le pones play, le das play y te pones los audífonos, después de escuchar este podcast, obviamente, y escuchas el libro de Ruth, que es realmente muy lindo. Sabemos que Ruth tenía una suegra que se llamaba Noemí, ¿cierto? Y bueno, Ruth más o menos duró 10 años casada y después su esposo fallece y ella queda viuda. Noemí, cuando se fue de su pueblo, ella se fue con hijos y con su esposo. Y debido al dolor que ella tenía, quiso regresar a su pueblo, Belén. Pero sin sus hijos y sin su esposo. Entonces, Noemí le dice a Ruth que se vaya,
estoy parafraseando, que se vaya, que haga su vida, que es joven, que tiene la posibilidad de formar una familia. Pero Ruth no se quiere ir y se quiere quedar con ella. Convengamos de que Noemí no estaba pasando por un buen momento porque había perdido a sus hijos y a su esposo. Y si nos vamos a la época, a ese momento, ser viuda en ese momento no era fácil, ¿cierto? Era complejo. Bueno, si nos vamos también a Pablo, Timoteo, ahí es como que profundiza un poco más acerca de esto, pero esto es como una pasada de lo que es la historia de Ruth. Y era en ese momento muy difícil, porque si es que no tenías un sustento o un esposo, no había muchas oportunidades para una mujer que fuera viuda y más aún avanzada en edad como lo era Noemí. En el caso de Ruth, ella tenía posibilidades, ¿cierto?, de poder casarse y demás. Pero acompañar a Noemí no iba a ser fácil, iba a ser complejo, porque lo más probable era que tuviera pobreza, viviera pobreza, rechazo y soledad. Pero ¿qué fue lo que dice Ruth? ¿Qué es lo que le dice Ruth a Noemí? Donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, ¿cómo es que Ruth acá descubre su valor? Primero, se mantiene firme en su decisión. Es parte de la sabiduría también. Ojo, la sabiduría, porque a veces somos tosudas. No hay que confundir la tosudez con la sabiduría. Entonces, mantenerse firmes en su decisión no quiere decir que seamos tosudas ni porfiadas, sino que ella se mantiene en su decisión, incluso cuando Noemí le insiste que regrese. Si bien es cierto, claro, nos ponemos en el escenario de la porfiadez, pero ella también tenía un compromiso con su suegra. Por otro lado, trabaja con esfuerzo y humildad, recogiendo las espigas, ¿cierto?, que las van a sostener a ambas, porque eran viudas, no tenía alguien que les lleve de comer a su casa. Entonces, por lo tanto, como Noemí estaba avanzada en edad, ¿qué le quedaba a Noemí estando sola? Pero Ruth trabajó con esfuerzo, con humildad, ¿cierto?, para poder sostenerlas a ambas. Y además, recibe el respeto y reconocimiento de Booz, un hombre justo que valora su carácter. Porque, ¿qué mujer toma la posición de hacerse responsable y de la suegra? Entonces, claro, Ruth era una mujer sabia. Era una mujer sabia y ella también se hizo respetar por lo mismo, por su sabiduría, por su compromiso, por su empatía, ¿cierto? Y esto a ella le ayudó para tener una buena, para que vos tenga una buena opinión acerca de ella y la vea como una mujer de respeto y de valor. Además de esto, Ruth toma la iniciativa con sabiduría y dignidad, porque ella le propone a Booz, porque era un pariente como dicen acá en el sur, era un pariente de la familia de Noemí, del esposo, los hijos. Entonces ella le propone a Booz como redentor, es decir, que se casen, ¿cierto?, para que se haga cargo de todo. Entonces, ¿qué es lo que le dice a Booz cuando ella le propone esto? Toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora la pregunta es, toda la gente de nuestro trabajo, de nuestro barrio, de nuestra iglesia, incluso de nuestra casa, podrían decir que toda la gente sabe de que eres una mujer virtuosa.
O podrían decir, toda la gente sabe de que eres una mujer cascarrabia. Toda la gente sabe de que eres una mujer tóxica. Ya, esta palabra no me gusta, pero bueno, ya lo dije, tóxica. O todo el pueblo sabe de que no, ella es una hija de Dios. Que Dios nos ayude a que podamos ser un reflejo de Él en nuestro hogar, en los negocios, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro entorno, con nuestros vecinos. Que seamos un reflejo de Cristo, que seamos una mujer virtuosa, que seamos una mujer que ha conocido su valor. Que seamos mujeres que hemos descubierto lo hermosa que somos, lo que significamos para Dios, y eso sí o sí nos va a traer una sonrisa espontánea y nos va a hacer brillar. Nos va a hacer ser luz donde vayamos. Y qué más lindo ser siendo luz, teniendo la palabra a flor de labios para poder hablar. Y a veces, hermanas, ni siquiera es necesario hablar, sino que nuestros gestos son tan importantes, nuestras acciones son tan importantes en nuestro entorno, que nuestras acciones nos van a decir si nos queremos o no nos queremos. Y por consecuencia, si queremos a nuestro entorno o no. ¿Cuál es el resultado de Ruth? Primero, Dios restaura su historia. Y Ruth se convierte, en la bisabuela del rey David. Y es la antepasada de Jesús. O sea, una mujer extranjera, que era viuda, que no tenía nada de poder, que estaba llamada a la miseria. Por su forma, por su carácter, termina siendo parte del linaje de Jesús, parte del linaje mesiánico. O sea, ¿cuánta ventaja podemos tener nosotras al tomar nuestro valor, descubrir nuestro valor? Tomar esa palabra del valor que nosotros también tenemos para Jesús. ¿Y a dónde es que nos puede llevar cuando nosotros hemos conocido la promesa? Cuando nosotras, por medio de lo que hemos hablado, hemos podido descubrir las competencias que tenemos y cómo es que podemos servir de la mejor forma, y que servimos, y que podemos aprender, y que podemos evolucionar, y que podemos crecer, y que nos podemos equivocar porque nos equivocamos, porque es válido. Pero de las equivocaciones están los aprendizajes, y eso lo hace una mujer sabia. Hermanas, no porque nos equivoquemos, no podemos. Si nos equivocamos, nos reímos e intentamos de nuevo. La primera vez a lo mejor nos vamos a frustrar, nos vamos a sentir un poco avergonzadas, pero no importa, vamos de nuevo. No seamos perezosas. No seamos perezosas. Para que el Señor nos use, tenemos que ser aplicaditas en la lectura de la palabra, en obedecer cuando el Espíritu Santo nos está regulando, nos está enseñando, nos está corrigiendo. Y acá, ¿en qué parte específicamente podemos ver el amor propio en la historia de Ruth? Primero, ella descubre su valor sin depender de su pasado ni de su estado civil. O sea, ella no dice a Noemí, no, sabes que yo no te puedo seguir porque imagínate, ¿qué va a ser de mí? Yo prefiero hacer mi vida, si te he visto no me acuerdo, eres mi suegra, nunca me trataste bien, así que me largo. No. Ella descubre su valor y no depende de su pasado ni de su estado civil. No depende si pudimos ser madres o no. No depende si pudimos tener pareja o no. Nuestro valor no depende de eso. Nuestro valor está en que Jesús murió por nosotras desde la eternidad y para la eternidad, que nos formó en el vientre de nuestra madre y nos permitió conocerlo a Él, trabajar para su obra. Sabemos de que Satanás es un imitador y hay muchos placeres, hay muchos deseos que para nosotras son el pic de nuestra vida. Pero cuando hemos conocido a Jesús, sabemos cuál es realmente la vida.
conocemos cuál es realmente nuestro valor. Conocemos realmente y nos damos cuenta que posiblemente nuestro estado civil, de hecho, a Dios no le importa. Él nos va a usar igual. Él nos desea igual. Su espíritu en nosotros gime por Él igual. Además, Ruth tomó decisiones basadas en su dignidad, no en la desesperación. Que Dios nos dé sabiduría para no caer en la desesperación. La desesperación nos va a llevar a tomar malas decisiones, nos va a llevar a equivocarnos. Que Dios nos ayude, porque en su voluntad hay reposo. Cuando nosotras hacemos la voluntad de Dios, renunciamos a lo que deseamos, renunciamos a lo que queremos y vamos en pos de Él, que no es fácil, nuestro ser, nuestro corazón, nuestro espíritu, cuando ha recibido esa promesa, cuando es visible, cuando es tangible esa promesa, va a estar en reposo. Pero ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si por desesperación a lo mejor nos embarazamos o nos casamos con algún yugo desigual o no teníamos la respuesta de Dios acerca de alguna decisión importante y vamos? ¿Qué pasa con eso? Dios se demoró mucho y resulta que después doy coces sobre el aguijón, mi corazón está roto, me tengo que rearmar, me tengo que levantar, pido perdón a Dios, perdí años tal vez de mi vida y Dios sí o sí va a cumplir su propósito. Dios sí o sí también permitió eso para enseñarnos de que fuera de Él no hay nada bueno para nosotras como hijas de Dios. Pero ¿qué pasa cuando hacemos su voluntad? Y que pidámosle que nos ayude porque no es fácil. Pero ¿qué pasa cuando hacemos su voluntad? Podemos tener el reposo, podemos tener esa promesa, esa tranquilidad de que Dios me respondió, la hice. Me costó, pero la hice, lo recibí, lo tengo su promesa. No va a ser fácil, pero es que tengo su respaldo. Por otro lado también, Dios valida su identidad y la Biblia la honra como un ejemplo de mujer sabia y valiente. La honra. Imagínense aparecer en la Biblia generaciones de generaciones hablando y leyendo de Ruth por ese gesto de Noemí, por su corazón. ¡Qué precioso! Nosotras, obviamente, ya no va a haber Biblia, porque la Biblia es la que tenemos, pero vamos a estar en la eternidad, siendo mujeres obedientes, sabias, impactando en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. La verdad es que qué lindo es amarse, qué lindo es descubrir lo que somos nosotras, lo que somos para Dios, lo que significamos para Él. Recuerden que este podcast tiene 3 partes. Recuerden que el próximo episodio vamos a hablar del amor propio y el amor a Dios, que se viene muy, muy bueno. Que Dios te bendiga. Si te gustó este podcast, lo puedes compartir a las personas que amas, a las mujeres que tú creas que tal vez lo van a necesitar. Que tengas un buen día, que tengas una buena tarde, que tengas una buena noche. Y si se te acabó el cafecito, bueno, que te hagas otro, porque en el segundo episodio que viene ahora, de esta saga, digámoslo así, ahí yo me voy a preparar un cafecito porque me lo merezco. Que Dios te bendiga. Gracias por haber llegado hasta el final. Sin duda es una bendición para mí. Espero que lo haya sido para ti. Bendiciones.